visualizar es que hoy se lleva a cabo una expresión popular de la necesidad que ha visto el gobierno nacional de tocar la puerta de la Corte Constitucional y decirles, miren, yo pedí la aprobación de unas leyes para enfrentar la inseguridad, para enfrentar al crimen organizado y ustedes me están poniendo un límite a ello. Creo que es perfectamente legítimo estas expresiones, creo que no es comparable con otros momentos políticos porque acordémonos que lo que usted acaba de decir, la toma del Tribunal Contencioso Electoral a golpes, a puñetes, de tipo agresión, lo que generó es un proceso constitucional viciado y en lo posterior el nefasto Congreso de los Manteles, ¿no? Que ya sabíamos que se habían puesto de acuerdo los alternos. En este caso es una manifestación pacífica, espontánea, que en todo su derecho ha llamado el presidente de la República, pero que más allá de eso tiene un fondo en particular y es entender que un cuerpo colegiado, por más corte constitucional que sea, no puede estar moviendo la política nacional a su antojo. Les voy a poner un ejemplo y la ciudadanía sabe de qué le voy a hablar. La Corte Constitucional lleva 6 meses sin responder el seguimiento de su propia sentencia en el caso Ligados. Y esto ha sido argumento para que Augusto Verduga diga que al no pronunciarse la Corte Constitucional, estos angelitos, alias Mónica, alias Ajicon Mote, la señora Bonifaz sentada aún en el Consejo de Participación Ciudadana, generen ambientes de impunidad. Entonces, si después de esto la Corte Constitucional me dice que no está haciendo una calidad política antes que jurídica e institucional, entonces estamos un poco locos. 7 de la mañana, 38 minutos, pero también hay voces, doctor, que si la Corte aplaude o da un beneplácito al gobierno nacional de turno, están con el gobierno, y si no están desde la praxis jurídica nada más, pareciera de que hay que eliminarlos, lo mismo que criticaron en su momento, doctor. Mire, lo que hay que entender es qué está haciendo la Corte Constitucional y cuál es el reclamo al presidente de la República. Al presidente de la República, la ciudadanía le reclama acción, ejecución en territorio por la inseguridad. Ellos han propuesto un conglomerado de leyes que a todas luces ayudan a enfrentar. La Corte Constitucional, los bloqueos que ha realizado en el articulado son directamente relacionados con la ley de inteligencia. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes, o sea, si es que nosotros dejamos lo ordinario para hacer lo extraordinario y tener resultados en el territorio con la inseguridad, estamos un paso adelante porque el narcotráfico no avisa, el narcotráfico no prepara, no manda leyes a la Corte Constitucional. Entonces, que alguien me explique cómo en un país con el colapso en la seguridad que tenemos, producto de haber abierto las fronteras, de permitir el paso al narcotráfico, haciéndolo regular, lo ordinario, va a llegar a tener resultados extraordinarios. Que alguien me explique. Entonces, eso es lo que reclama la ciudadanía que hoy se va a pronunciar en las calles de Quito y eso es lo que reclama legítimamente el gobierno nacional ante la posibilidad de que la Corte Constitucional bloquee las leyes que a vista del gobierno les sirven para enfrentar la inseguridad que hoy nos preocupa, creo que a todos los ecuatorianos. 7:40. La marcha ha sido convocada para las 11 de la mañana. ¿Usted cree que sí era menester realizarse esta marcha? Hay opiniones diversas. ¿Cuál es la suya, abogado? Yo siempre he aplaudido la libertad de expresión, venga de donde venga. Vamos a recordar algo, cuando el gobierno correísta estuvo en largos años, la oposición era impedida de marchar porque nos ponían bloqueos jurídicos, porque en su momento nos desplegaban policías a diestra y siniestra. Entonces yo creo que impedir que alguien se exprese no es la manera correcta. El presidente de la República está en derecho de convocar a su militancia, de convocar a la gente que comparte con su criterio a las calles. Me parece que decir que no se manifieste no es lo correcto y más aún en el concepto de una marcha pacífica, ¿no? Por otro lado, yo creo que más valen los argumentos del fondo de la marcha, que es precisamente que en el conglomerado de leyes que el Ejecutivo ha previsto, que son buenas para el país, que van a ayudar a la inseguridad, la Corte Constitucional está haciendo
una fuerza de choque en contra de estas leyes. Entonces, en esta medida yo creo que es legítima la manifestación, pero ya veremos cómo se va desenvolviendo el día y sobre todo cómo los distintos actores políticos van reaccionando respecto a esta manifestación de libre expresión. Abogado, ya que usted dice que hay que analizar el fondo y por qué se ha hecho un llamado a esta marcha convocada por el presidente de la República, la ciudadanía, sin embargo, no lo ve así. Hay un sector de la sociedad ecuatoriana en la que, en su análisis, cree que el gobierno quiere tomarse el poder de la Corte Constitucional y darle de baja a los jueces. Pero ¿no es así, abogado? Como para comprenderle Mire, lo que usted menciona, que hay que realmente analizar qué hay detrás de esa marcha. una manifestación no va a votar a un juez de la Corte Constitucional. Lo único que va a hacer es decir, no estamos de acuerdo con lo que están haciendo, seguramente entregarán algún pliego de inquietudes, eso no se conoce todavía, pero el propósito es la libertad de expresión y reclamar por lo que creen que es justo en este caso desde la línea y la perspectiva del presidente de la República. Por otro lado, hay un sector que dicen que el gobierno se quiere tomar la Corte Constitucional, pero porque no entiende cuáles son los procesos. O sea, para elegir a juez de la Corte Constitucional hace poco existió todo un proceso en que hubo impugnaciones. De hecho, yo fui impugnante de una de las candidatas, que fue la señora Angélica Porras, íntima amiga de la señora Priscila Schettini, destituida y abogada de Freddy Carrión. Entonces, seguramente ahí sí no les parecía porque ahí sí tenía legitimidad la señora Angélica Porras, cuando tenía una lista de cuestionamientos para ser magistrada de la Corte Constitucional y la comisión en ese aspecto supo valorar esos argumentos y ella ahora no es jueza de la Corte Constitucional. Entonces, estos procesos son los que se tienen que dar y no es que el gobierno ha decidido de facto tomarse la Corte Constitucional, sino simplemente hacer una reclamación legítima ante el obstáculo que están poniendo en las leyes que ellos creen necesarias para el desenvolvimiento de su gobierno. 7 de la mañana, 43 minutos. Doctor Santiago Bedac, político y conocedor de la materia jurídica. En este mismo tema, proyectándonos al mes de diciembre, el presidente convocaría, luego de transcurrir todo el protocolo para una consulta popular. En la pregunta número 5, si mal no recuerdo, permítame, doctor, sí, en la 6, perdón, el presidente quiere preguntar a la ciudadanía, al país, si está de acuerdo que los jueces de la Corte Constitucional sean considerados como autoridades sujetas a juicio político. Si bien es cierto, el 431 de la Constitución dice muy claramente que no están sujetos a juicio político, pero sí hablan que están sujetos a los controles de las autoridades públicas y responden a los actos y omisiones que cometan en el ejercicio de sus funciones. También pueden ser responsables civilmente y penalmente, que podrán ser acusados por el fiscal general de la Nación y juzgados en el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo entender? Si sí tienen responsabilidad penal civil los señores de la Corte Constitucional, per se inmunidad no es... ¿El llamado a un juicio político va a solucionar el tema de fondo, doctor? Mire, yo creo que hay algo importante que decir a la ciudadanía y es cómo viene esta pregunta. Es una pregunta. Tomando en cuenta que el movimiento político del presidente de la República tiene una amplia mayoría en la Asamblea Nacional, podía haberse realizado este cambio a través de la Asamblea y lo está consultando a la ciudadanía. Esto es un aire importante y yo no entiendo esa política de que se escandalizan cuando el movimiento ahora opositor al gobierno hacía lo que le daba la gana a través de la Asamblea. Así nos clavaron la reelección indefinida. Entonces, el presidente de la República, en su capacidad de colegislador, está preguntando si es que les parece importante. Y esto hay que analizarlo desde la política. ¿Desde qué función o qué gran poder se le está dando a un cuerpo de magistrados? Que para mi criterio es excesivo. Si es que vemos así, la Corte Nacional de Justicia no podría destituir una autoridad. La Corte Constitucional lo puede hacer. Entonces, si es que la ciudadanía valora en esta pregunta de la consulta popular que es importante que tengan cierto grado de límite para poder analizar políticamente sus gestiones, pues la pregunta pasará y la ley cambiará. De lo contrario, no. O sea, se le está dando el poder al mandante de elegir
si es que prefiere una corte constitucional con extremos poderes o que tenga cierto grado de límite desde el análisis. Aparte, hay una cosa importantísima que los analistas políticos que están en contra o en favor de defender a la Corte Constitucional a capa y espada no están mirando. Y es que todavía no hay los anexos de las preguntas, todavía no han sido ventiladas, entonces no sabemos si es que va a ser con mayoría calificada, con mayoría absoluta, no sabemos en qué contexto vendría el tema del juicio político, etcétera. También que la ciudadanía conozca, pues. Por ejemplo, la Corte Constitucional sin límite puede aprobar un juicio político al presidente y vicepresidente de la República con un dictamen que ya lo vivimos en el gobierno del presidente Lazo. Entonces, cuando analizamos esta extralimitación de poder que le ha dado la Constitución a la Corte Constitucional, entendemos que tal vez un sector puede querer y pretender ponerle límites y es perfectamente legítimo en medida de que se está consultando a la misma ciudadanía respecto a esta pregunta. 7:47 minutos, abogado, también tocando otro tema diferente, pero que usted conoce perfectamente al ser amigo en su momento del ex candidato a la presidencia, don Fernando Villavicencio. Se cumplieron en este mes 2 años de este vil crimen. ¿Cómo ustedes siguen analizando las investigaciones que se llevan a cabo y lo que ha salido últimamente? Adelante, abogado. Comentarles que aparte de amigo, ex colaborador de Fernando Villavicencio, actualmente soy abogado de Amanda y de Tamia Villavicencio en estos procesos. Mire, realmente lo importante de conmemorar yo no diría la muerte de Fernando, la vida de él a través del espacio de cumplir 2 años de su asesinato es de entender que hay impunidad en el país, que conocer quiénes son los intelectuales de su asesinato nos llevará a conocer más allá de la verdad. Lo único que Fernando no nos ha podido decir hasta el día de hoy es quiénes están detrás de su asesinato. Y precisamente cuando empezamos a ver todos los casos de corrupción que se han destapado y cómo ahora estos que estuvieron en la piscina bochornosa se empiezan a sacar los ojos entre ellos porque todos están embarrados, porque Fernando ya lo denunció, vamos viendo que qué importante es tenerlo en el escenario político y llegar a conocer quiénes fueron sus asesinos intelectuales. Esto es una tarea pendiente que tiene la Fiscalía General del Estado. Cualquier esfuerzo que se haga va a ser bastante importante dentro del marco de estas investigaciones y lo importante sobre todo es que la ciudadanía comprenda el rol fundamental que cumplió Fernando Villavicencio en la política local y que lo sigue cumpliendo diariamente. Cuando investigan el tema de los hospitales, que él ya lo investigó, cuando vemos problemas en el sistema petrolero, todo eso él ya nos investigó y nos dio una respuesta de cara a la ciudadanía por sus grandes investigaciones que hasta hoy siguen perennes a pesar de que él no está, que no está vivo entre nosotros. 7:49 minutos, perfecto. Le queremos agradecer, abogado Santiago Vedat, político y también ex candidato a la Asamblea Nacional. Gracias, abogado, por el espacio que nos ha dado el día de hoy. Que tenga excelente día. Un buen día, una gran jornada. Excelente día para usted también, doctor Santiago Vedat. 7:49 minutos, 7 de la mañana 40.